Buenos días para todos. Para mí es un honor y un placer participar en el segundo Congreso Internacional Gerencia Debate que lleva por nombre Dr. Sergio Alejandro Arias Lara. La disertación que voy a presentar se refiere a la estructura organizacional y la cultura organizacional, factores determinantes en la implementación de la planificación estratégica en las universidades públicas venezolanas. Es importante destacar que esta ponencia surge desde mi tesis doctoral, la cual versa sobre la implementación de la planificación estratégica en las universidades públicas venezolanas, siendo la estructura organizacional y la cultura organizacional una de los indicadores de la dimensión que llamé organización institucional. Esta tesis surge ante la inquietud como profesora de la Universidad de los Andes y quien ocupó en varios cargos a nivel administrativo, donde estaba presente en los procesos de planificación y de implementación de la planificación estratégica, notaba que efectivamente la planificación se realizaba en su primera fase muy bien organizada, con muchos aspectos que se consideraban, y se lograba llegar y cumplir con esa primera fase, que era esa fase de planificación, de organización, esa fase donde se plantean los objetivos, se consideran las estrategias y todos esos aspectos que abarcan. Sin embargo, también era evidente que luego que pasaba ese proceso, la implementación como tal no se realizaba de una forma sistemática y organizada. Efectivamente, todos sabemos que hay muchos factores de tipo externo que en este momento están presentes en nuestras universidades. Sin embargo, el proceso de implementación se dirigiera hacia lo urgente, lo inmediato, esa cultura de la inmediatez, de resolver en lo que llega en el momento, deja de lado lo planificado anteriormente. Esas fueron una de las razones por las cuales decidí abordar esa problemática. La planificación estratégica pues, es un proceso que ayuda a las organizaciones a definir sus objetivos, a desarrollar sus planes, considerando ese entorno y considerando todas esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cuando se realiza un proceso de planificación estratégica y se cumple con todas y cada una de sus fases, efectivamente que este va a contribuir al desarrollo y al cumplimiento de esos objetivos organizacionales. En cuanto a la implementación de la planificación estratégica, según David, la implementación es una segunda fase. Es donde se pone en práctica o se lleva a cristalizar todo lo planificado mediante las estrategias, mediante todos esos aspectos, mediante el trabajo de los colaboradores, de los trabajadores, quienes están allí dentro de la organización y de todas esas personas que de una u otra forma influyen dentro del desarrollo de las actividades propias de la universidad en este caso. La implementación es vista como un proceso sistemático que busca traducir los objetivos y las metas establecidas en el plan estratégico en acciones concretas y medibles con el fin de alcanzar la visión de la institución. Involucra a todos los actores de la universidad, desde las autoridades hasta el personal administrativo y docente, y requiere de una comunicación efectiva, seguimiento y evaluación constante. La estructura y la cultura organizacional constituyen dentro de la investigación los indicadores de una dimensión que se llamó organización institucional. La estructura y la cultura pues, son pilares fundamentales dentro de cualquier institución, en este caso las universidades, ya que esta estructura se refiere a la forma en cómo se organiza la universidad, cómo se organiza el personal a través de esos niveles jerárquicos que se establecen para el cumplimiento de las diversas tareas y de los diversos trabajos que se deben realizar en ella. La estructura pues define, distribuye las responsabilidades y la autoridad dentro de la organización. Esta debe estar diseñada para apoyar los objetivos estratégicos que se plantean. La estructura organizacional de las universidades públicas es una estructura que data de muchos años, una estructura jerárquica,
una estructura donde están claramente definidos los puestos, ¿verdad?, de trabajo, y una estructura que siempre está presente la jerarquía dentro de cada uno de los cargos que se desempeñan. La cultura, por otra parte, es el conjunto de valores, creencias y normas compartidas por los miembros de la organización. Hay que importante destacar que la cultura define mucho la identidad de la institución, cómo interactúan sus miembros, cómo se relacionan, cuáles son sus actuaciones ante todo lo que involucra el acto de estar dentro de una organización. Esta cultura en las universidades públicas es una cultura fuerte, una cultura que realmente va como de generación en generación, aspectos que en algunos casos puede constituir una fortaleza, pero en otros se puede convertir en un obstáculo cuando se trata de innovar o cuando se trata de implementar cambios en una organización. Aquí indica que también esta cultura organizacional debe estar alineada con los objetivos estratégicos de la organización, un factor que es muy determinante. Aspectos fundamentales, estructura y cultura, aspectos que van de la mano y que en cualquier organización influyen e inciden en todo lo que se desarrolla. En esta disertación pues vamos a tocar estos aspectos, la importancia de la estructura organizacional y la cultura y se analizarán los conceptos de estructura organizacional y cultura no organizacional y su influencia en la implementación de la planificación estratégica en las universidades públicas venezolanas. Cuando se abordó la investigación, se realizó una revisión bibliográfica densa sobre aspectos que tenían que ver con la administración estratégica, la gestión y la planificación estratégica, encontrando que hay diversidad de autores, recursos bibliográficos que pueden permitir un marco teórico sustentable. Sin embargo, en cuanto a lo que se refiere a la fase de implementación, fue muy poca lo teórico que se consiguió. Y más cuando se trataba de implementación en las universidades, de la planificación en las universidades públicas venezolanas. Por tal motivo, se decidió que la investigación que en principio se había concebido desde el paradigma positivista, se le iba a agregar una complementariedad, utilizando el método cualitativo de la teoría fundamentada. Por consiguiente, se entrevistaron algunos docentes, decanos, rectores de las universidades consideradas en la muestra, para que de alguna manera ellos nos dieran esos elementos que estaban dentro y que en su día a día lo consideraban que eran fundamentales en la implementación de la planificación estratégica. Por consiguiente, se hizo unos constructos teóricos con base en esa investigación previa. Se entiende en ese trabajo de investigación realizado, se entiende la planificación estratégica como la actividad mediante la cual se diseñan y proyectan acciones que van más allá del simple hecho de prever algo para cumplirlo, sino también se considera la introducción de innovaciones, de cambios para la toma de decisiones, considerando el endógeno y lo exógeno, y donde se centra también una atención especial a el proceso de control y de evaluación. En cuanto a la implementación de la planificación estratégica, se considera que es el ejercicio de administrar lo preconcebido en la formulación del plan estratégico a través de acciones innovadoras y de cambio propia de la organización institucional, mediante la divulgación, motivación de las tareas operacionales y valoración de las mismas ante la puesta en marcha de las estrategias trazadas, liderando al personal o miembros involucrados para el logro de objetivos y consecución de metas institucionales. Estos son aspectos que consideré que era necesario hacer referencia en este momento porque pues conforman parte significativa de lo que fue la investigación. Ahora sí vamos a abordar la estructura organizacional y la cultura organizacional, estos elementos que formaron parte de esa dimensión en la investigación que se llamaba organización institucional. Esta estructura organizacional es concebida como la forma peculiarmente propia de constituirse en agrupaciones
o unidades de trabajo para regular y sistematizar los trabajos de las actividades, estableciendo esquemas de autoridad que faciliten su coordinación y control. En cuanto a la cultura, es el conjunto de creencias, tradiciones y modos de actuación compartidos por los integrantes de una organización que la caracterizan y diferencian. Es importante que en este momento destaquemos que aquí se realizó un análisis donde se aplicó el modelo de ecuaciones estructurales, porque esto pues terminó en un modelo de ecuaciones estructurales, donde se consideraron todas las dimensiones. Y básicamente en esta dimensión se notó, o los resultados arrojaron después de aplicar esas técnicas estadísticas univariantes y multivariantes, que dentro de la estructura organizacional, hacia lo que más dirigía la atención las personas que fueron encuestadas, es hacia los esquemas de autoridad y hacia la coordinación y el control. Y en cuanto a la cultura organizacional, se pudo ver que efectivamente hay una cultura organizacional que siempre se concibe los procesos realizarlos de la misma manera, porque es como la costumbre o como es que se han realizado continuamente. Entonces, realmente es una cultura fuerte, una cultura que va pasando, como lo dije anteriormente, de generación en generación, y que es importante de alguna manera sensibilizarlos al cambio, porque cuando se presenta algún momento en que se quiera innovar, hay resistencia, hay incertidumbre, se realizan a las personas muchas preguntas de por qué se está haciendo esto de esta manera, si siempre se ha hecho de esta manera. Entonces, es muy importante que esa cultura sea de alguna manera sensibilizada para que realmente pueda contribuir de manera significativa al desarrollo de todos los procesos. Estructura y cultura son dos aspectos que tienen que ir de la mano, que tienen que estar siempre presentes y que deben ser abordados y deben ser eh, realmente tomados en cuenta y revisados periódicamente cuando en una organización se realiza cualquier proceso. En conclusión, se puede indicar que la estructura organizacional y la cultura son dos factores que a menudo se pasan por alto cuando se implementa un plan estratégico. Pareciera que hacemos el plan, pero no tomamos en cuenta cómo está esa estructura, si esa estructura responde a lo que yo quiero lograr, cómo estamos en los aspectos culturales, cómo es la actuación de todas las personas que conforman la universidad. Esos son elementos que es importante resaltar. Aún se mantienen estructuras organizacionales jerárquicas, las cuales en algunos casos no facilitan el desarrollo de la implementación. Nuestras universidades han seguido adoptando esas estructuras jerárquicas y no han cambiado a todos esos modelos que hay en organizaciones de primer nivel, donde ya las estructuras jerárquicas han ido desapareciendo. La implementación de la planificación estratégica está supeditada a la coordinación y el control mediado y facilitado en los esquemas de autoridad. Básicamente, esta fue una de las conclusiones más relevantes luego de los análisis, porque pareciera que en las universidades el tema es cumplir y de acuerdo a lo que me indique la autoridad que le corresponde. La cultura de resolver lo inmediato deja de lado la implementación de lo planificado. Lo conversado anteriormente, la inmediatez y el querer solo resolver lo que está en el momento es lo que ha marcado en esta investigación. Se perciben prácticas que datan de muchos años, las cuales no propician la innovación. Y la resistencia al cambio se hace evidente en las universidades públicas venezolanas, ya que existe el predominio de prácticas rutinarias. Este es un aspecto bastante interesante y que es necesario que quienes estamos dentro de las universidades de alguna manera contribuyamos a que esto cambie. No podemos seguir haciendo lo mismo todo el tiempo porque pues efectivamente vamos a tener los mismos resultados. Entonces la universidad requiere un cambio radical o un cambio progresivo en sus estructuras y también en los modos y en las actuaciones de sus trabajadores. Estas actuaciones deben ir hacia el trabajo en equipo, hacia la innovación, hacia la colaboración. Muchas gracias por esta oportunidad de llevar
estos aspectos de mi tesis. Y bueno, aquí dejo un pensamiento que pues nace desde lo profundo de mi corazón, porque el doctor Sergio Alejandro Díaz Lara, pues como todos ustedes saben, era mi esposo. Muere quien se olvida y tú, Sergio, seguirás vivo en cada uno de nosotros. Tu legado ha trascendido y serás recordado como un gran ser humano y maestro. Te amaremos eternamente. Muchas gracias.